Ella nació tan fea que sus padres decidieron abandonarla, pero 20 años después, la niña es... El llanto débil de un bebé resonó en la amplia sala de partos de un hospital privado de alto nivel. Rebeca Monteiro, una mujer de la nobleza, estaba acostada en la cama del hospital con el sudor brotando en su frente, pero sus ojos brillaban con expectativa. Después de muchos años de espera, finalmente había dado a luz a un hijo. Rodrigo Almeida, su esposo, estaba a su lado con las manos en los bolsillos, manteniendo una actitud fría. Para él, tener otro hijo era simplemente una obligación para asegurar la continuidad del linaje familiar. Cuando la enfermera acercó al bebé a Rebeca, ella sonrió, pero su sonrisa se congeló de inmediato al mirar el pequeño rostro de la niña. «¡Dios mío!», gritó Rebeca, apartando al bebé como si fuera un monstruo. La joven enfermera Mariana se asustó y retrocedió, casi dejando caer a la niña. «¿Qué sucede, señora?», preguntó Mariana, preocupada. «Mire su rostro. Dios mío, no puede ser». Rebeca se llevó las manos a la cabeza, su voz temblorosa por el pánico. Rodrigo se acercó frunciendo el ceño. Al mirar a la bebé, vio una gran marca de nacimiento rojo oscuro que se extendía desde la frente hasta la mejilla izquierda de la niña. Parecía una señal maldita. Rodrigo se rió con desdén. «¿Una niña tan fea como esta llevando el apellido Almeida? Esto es una humillación». Rebeca temblaba y apretó la mano de su esposo. «Rodrigo, no podemos quedarnos con ella. Una niña así arruinará la reputación de nuestra familia». Mariana quedó atónita. «Pero señor y señora, es su hija». Rodrigo lanzó una mirada dura a la enfermera. «No tiene derecho a opinar. Salga de aquí de inmediato». Mariana sostuvo con fuerza a la bebé en sus brazos, mirando impotente a Rebeca y Rodrigo, quienes discutían como si aquella niña no fuera de su propia sangre. Rebeca miró a su alrededor, temblando, con la voz casi quebrándose. «Rodrigo, haz lo que sea necesario, pero no quiero verla ni un segundo más». Rodrigo hizo un gesto con la mano, ordenando a uno de sus sirvientes de confianza, Manuel, que se llevara a la niña. «Asegúrate de que desaparezca para siempre». Mariana quedó horrorizada. «Señor, eso es un crimen. No pueden hacerle esto a una niña». Rodrigo sonrió fríamente. «¿Un crimen? ¿Dejarla vivir? ¿Andar por ahí con ese rostro, destruyendo el honor de mi familia? No, eso sí sería un crimen». Las lágrimas rodaron por el rostro de Mariana al ver a Manuel obedecer la orden. La joven enfermera solo pudo mirar impotente mientras la inocente bebé era llevada a la oscuridad de la noche, mientras sus propios padres no mostraban la menor compasión. El invierno en la ciudad era cruel, con un frío cortante. Manuel, un hombre de mediana edad que trabajaba para la familia Almeida desde hacía muchos años, no quería hacerlo, pero no podía desobedecer las órdenes de su patrón. Caminando por las largas calles de la ciudad, Manuel intentaba ignorar el débil llanto de la niña en sus brazos. Sabía que no podía llevarla a un orfanato, pues Rodrigo había ordenado que nadie supiera de su existencia. Al llegar a la orilla del bosque, en las afueras de la ciudad, Manuel vaciló. La bebé aún lloraba, su pequeño rostro enrojecido por el frío. «Dios mío, perdóname», murmuró Manuel, dejando a la niña sobre una gran piedra antes de darse la vuelta y marcharse. Sin embargo, el destino de esa niña no terminaría allí. Doña Rosa, una anciana pobre que vivía en el bosque, escuchó el débil sonido del llanto mientras regresaba a casa. Su corazón se encogió. ¿Quién podría abandonar a un bebé en una noche tan fría? Con pasos lentos y una mirada envejecida llena de compasión, se acercó a la niña y, al verla, suspiró con pesar. «Mi pobre niña», murmuró, tomando a la bebé en sus brazos y acunándola. La bebé pareció reconocer el calor humano y dejó de llorar, abriendo sus pequeños ojos para mirarla. «Nadie quiso criarte. Entonces, yo te cuidaré». Envolviendo a la niña en el chal de lana y apretándola contra su pecho para darle calor, doña Rosa siguió cojeando de regreso a su hogar,
una pequeña cabaña escondida en el bosque. La casa era simple, pero acogedora. La anciana encendió el fuego en la chimenea y colocó a la bebé sobre su propia cama. «Ahora estás a salvo, mi amor», susurró. «Te llamaré Fernanda, un nombre que significa luz, para que nunca tengas que vivir en la oscuridad». Fernanda se movió levemente bajo la manta de lana, cerrando sus pequeños ojos lentamente. A la mañana siguiente, Rosa llevó a Fernanda al pueblo para buscar leche. Apenas llegó, notó las miradas curiosas de los habitantes, en su mayoría personas de mediana edad. «Doña Rosa, ¿qué es eso?», preguntó un hombre llamado Martín, frunciendo el ceño. «Encontré a esta niña en el bosque. Alguien la abandonó», respondió Rosa con firmeza. «La criaré». Los habitantes comenzaron a murmurar entre ellos. Un anciano sacudió la cabeza con preocupación. «Tal vez sea una niña maldita. Miren esa marca en su rostro». Otra mujer, doña Camila, murmuró con tono inquieto. «Dios mío, ¿y si trae mala suerte?». Rosa sostuvo a Fernanda con más fuerza. «Son demasiado supersticiosos. Es solo una niña». Pero nadie quería creerle. Un hombre llamado Sergio cruzó los brazos y dijo: «¿Doña Rosa? ¿Será mejor que usted?». Rosa ignoró los susurros y las miradas. Mientras tanto, en la mansión de los Almeida, Rebeca estaba sentada en su sillón, saboreando una taza de té, con una expresión tranquila. Rodrigo entró, su voz fría e indiferente. «Está hecho». Rebeca suspiró aliviada. «Por fin nos deshicimos de esa cosa horrible». Rodrigo no dijo nada, solo esbozó una sonrisa de lado. «Debemos empezar a prepararnos para tener un hijo varón. La familia Almeida necesita un heredero digno». Rebeca asintió. Para ellos, Fernanda nunca había existido, pero el destino nunca deja impunes a los corazones crueles. El sol de la mañana entraba por la pequeña ventana de la modesta casa de madera. Fernanda, de unos 6 años en ese entonces, estaba sentada en el suelo frío, hojeando las páginas amarillentas de un viejo libro que doña Rosa guardaba desde hacía muchos años. Las palabras eran difíciles, pero la niña no se rendía. Leer era lo único que la hacía sentir que podía existir en un mundo tan cruel. Rosa sonrió dulcemente al verla concentrada en la lectura. «Eres muy inteligente, Fernanda. Un día, nadie más te despreciará». Fernanda levantó la mirada, sus ojos brillando con esperanza. «Abuela, si estudio mucho, ¿las personas me querrán?». La sonrisa de Rosa se desvaneció por un instante. Con ternura, acarició el cabello despeinado de la niña. «No todos son buenos, mi querida, pero si tienes conocimiento, tendrás la fuerza para cambiar tu destino». Fernanda asintió, aunque no comprendía del todo aquellas palabras. Para ella, el mundo exterior nunca había parecido acogedor. El pueblo donde vivía era pequeño y pobre, pero sus habitantes estaban llenos de supersticiones y prejuicios. Desde que Rosa la encontró, Fernanda siempre fue blanco de miradas de desprecio y desconfianza. Cada vez que doña Rosa la llevaba al mercado, los murmullos y cuchicheos las rodeaban. «Miren, es la niña con la marca en el rostro. ¡Qué espantoso! Seguro que trae mala suerte. Doña Rosa ha perdido la cabeza. ¿Por qué insiste en criarla?». Cada vez que esto sucedía, Rosa solo apretaba con más fuerza la mano de Fernanda y la llevaba lejos. Pero la niña escuchaba todo. Bajaba la cabeza y sujetaba con fuerza la falda de su vestido con sus pequeñas manos. Dentro de sí, siempre se preguntaba: ¿por qué me odian? ¿Qué hice mal? Cuando cumplió 8 años, Fernanda comenzó a desear con ansias ir a la escuela, como los demás niños. Muchas veces observaba desde lejos a los niños y niñas corriendo y jugando en el camino de tierra que llevaba a la escuela del pueblo. Se imaginaba cómo sería tener un lugar en el aula, escuchar su nombre en la lista de asistencia. Una mañana, Fernanda reunió valor y tomó la mano de Rosa. «Abuela, ¿puedo ir a la escuela?». Rosa dudó. «Pero sabes que no quieren que estés ahí». «Pero ya sé leer, estudiaré mucho, lo prometo». La mirada decidida de Fernanda conmovió a Rosa.
Finalmente decidió llevarla a la escuela del pueblo, con la esperanza de que el director le diera una oportunidad. Sin embargo, apenas llegaron al patio de la escuela, un grupo de padres se apresuró a bloquear la entrada. Una mujer llamada Doña Marisa exclamó indignada: «No permitiremos que una niña maldita esté en la misma clase que nuestros hijos. Es cierto, traerá desgracia a todos», añadió otro hombre. Fernanda miró al director, el señor Pedro. Suspiró con pesar. «Doña Rosa, lo lamento, pero usted lo ve, no hay nada que pueda hacer». Rosa temblaba de ira. «Es solo una niña. ¿No tienen corazón?». Pero nadie se conmovió. Al final, Rosa tuvo que llevar a Fernanda de vuelta a casa, sintiendo el pecho oprimido al ver los ojos de la niña llenos de lágrimas. Esa noche, Fernanda se acurrucó en un rincón de la casa. «¿De verdad me odian tanto, abuela?». Rosa apretó con fuerza la mano de la niña. «No, mi amor. Eres más valiosa que cualquiera en este pueblo. Ellos simplemente no pueden verlo». Mientras Fernanda era rechazada, Antonio, el hijo perfecto de la familia Almeida, era la joya más brillante del pueblo. Creció rodeado de lujos, siendo alabado por todos. «Antonio es tan guapo. Claro, es un verdadero Almeida. Un día, sin duda, traerá orgullo a nuestro pueblo». Fernanda permanecía en silencio a la distancia, escuchando cada elogio dirigido a Antonio. Él tenía todo lo que ella nunca tuvo: el amor de sus padres, la admiración de la gente, una vida sin preocupaciones. Una vez, Fernanda se cruzó con Antonio en el mercado. Cuando lo miró con curiosidad, el niño solo levantó la comisura de los labios en una sonrisa de desprecio. «¿Quién eres tú?». Fernanda tartamudeó. «Y yo soy Fernanda». Antonio rió con desdén. «Nunca había oído hablar de ti». «Ah, eres esa aberración de la que todos hablan, ¿no?». Fernanda bajó la cabeza, sintiendo el corazón oprimirse. Antonio se echó a reír con más fuerza y se volvió hacia sus amigos. «Miren, esta es la niña maldita a la que todos temen». Los niños a su alrededor estallaron en carcajadas. Un niño llamado Santiago se burló. «Fernanda, Fernanda fea, eres la desgracia del pueblo». Fernanda empezó a llorar y salió corriendo de regreso a casa. A pesar del rechazo de los aldeanos, Fernanda no se rindió. Se sumergió en los libros, aprendiendo cada palabra que doña Rosa le enseñaba. La anciana siempre la alentaba. «No necesitas la aceptación de personas crueles. Ellos no deciden tu destino». Pero por más que lo intentara, Fernanda no podía escapar de la frialdad del pueblo. Cada vez que salía de casa sentía las miradas de desprecio y escuchaba los crueles murmullos. Y entonces ocurrió la mayor tragedia de su vida. Los inviernos en las montañas de Brasil eran implacables. El viento helado atravesaba la piel, filtrándose por cada rendija de la pequeña casa de madera donde vivían doña Rosa y Fernanda. Ese año, el frío parecía aún más cruel. Doña Rosa se estaba debilitando. Tosía cada vez más y su sueño era agitado. Aún así, se esforzaba todos los días para cuidar de Fernanda con lo poco que tenía. Fernanda notó los cambios. Los pasos de Rosa eran más lentos. Sus manos ya no eran tan firmes como antes. Una noche, mientras Rosa abrazaba a Fernanda para ayudarla a dormir, la niña dudó antes de preguntar. «Abuela, ¿usted está bien?». Rosa acarició con ternura el cabello de Fernanda. «Estoy bien, mi amor. Es solo la edad, que me cansa un poco». Pero Fernanda no le creyó. Ya había visto manchas de sangre en el viejo pañuelo de su abuela. Ya había notado sus manos temblorosas con cada paso. Desesperada por encontrar una solución, Fernanda decidió salir de casa en busca de trabajo. Tenía solo 11 años, pero ya entendía que debía hacer algo para ayudar. Fue de puerta en el pueblo, pidiendo cualquier trabajo que pudiera hacer, pero solo recibió miradas frías y respuestas crueles. Doña Marisa cruzó los brazos y levantó la barbilla. «¿Quieres trabajar en mi casa?». «Jamás. No quiero esa mala suerte aquí». El señor Álvaro sacudió la cabeza. «¿Crees que alguien contratará a una niña maldita como tú? Vete».
Fernanda mordió sus labios conteniendo las lágrimas, pero siguió intentándolo. Fue a la panadería, a la posada, al mercado de verduras. Nadie le dio una oportunidad. Cuando regresó a casa, su corazón se congeló. Doña Rosa tosía sin parar. La tos incesante le impedía comer bien. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida. Fernanda se arrodilló a su lado, sosteniendo su mano fría. «Abuela, necesita un médico». Rosa sonrió débilmente y acarició el rostro de la niña. «No te preocupes, mi amor. Solo tenerte a mi lado ya es suficiente». Elo, aferrándose con fuerza a la mano de Rosa, mientras las miradas de rechazo la perforaban como cuchillos. Fernanda no lo creyó. Corrió hasta la casa de doña Camila, una de las mujeres más ricas del pueblo. «Por favor, ¿podría prestarme dinero para cuidar a mi abuela? Trabajaré para pagarlo». Pero doña Camila solo rió. «¿Crees que ayudaría a alguien como tú? Vete». Fernanda siguió buscando ayuda. Corrió hasta la casa del curandero del pueblo, pero él solo negó con la cabeza. «Esta enfermedad necesita medicinas caras. No puedo ayudar sin dinero». Todas las puertas se cerraron ante ella. Esa noche, el viento aullaba contra las paredes de la casa, trayendo un frío cortante. Fernanda estaba sentada junto a Rosa, sujetando su mano con fuerza, tratando de mantenerla despierta. «Abuela, no duerma. Tiene que quedarse conmigo». Rosa abrió los ojos con esfuerzo. Su mirada era dulce, pero cansada. «Fernanda, eres la luz más hermosa de mi vida». Fernanda comenzó a llorar. «No quiero que esa luz se apague. Abuela, por favor, no me deje». Pero Rosa solo sonrió, sus ojos cerrándose lentamente. Su respiración se hizo más débil, hasta que cesó por completo. Fernanda quedó paralizada. Con manos temblorosas, tocó el rostro de Rosa. «Abuela, abuela». Ya no había calor. Ya no había latidos. Fernanda sollozó con fuerza, abrazando a su abuela con desesperación. A la mañana siguiente, la noticia de la muerte de doña Rosa se esparció rápidamente por el pueblo, pero en lugar de lamentarlo, la gente murmuraba con cierto alivio. El señor Álvaro se encogió de hombros. «Debió haberse deshecho de esa niña hace mucho. Criarla solo le trajo desgracia». Doña Marisa asintió. «Ahora que la vieja murió, ¿qué pasará con esa niña?». Alguien dijo fríamente: «Échenla del pueblo. ¿Quién quiere vivir cerca de una niña maldita?». Fernanda seguía sentada junto al cuerpo de Rosa, con los ojos rojos y el corazón destrozado. Entonces, una sombra apareció en la puerta. Antonio Almeida. Estaba allí, con su porte altivo y su mirada llena de desprecio. «Así que la vieja finalmente murió». Fernanda lo miró, con los ojos empañados. «No hables así de ella». Antonio rió. «¿Por qué? Solo dije la verdad. Ahora que nadie puede protegerte, ¿cómo piensas sobrevivir?». Fernanda apretó los puños, clavando las uñas en su piel. «Viviré sola. No necesito la compasión de nadie». Antonio se encogió de hombros. «Entonces, buena suerte. Pero no esperes que nadie en este pueblo te ayude». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Fernanda sola con su dolor insoportable, sin Rosa, sin nadie que la protegiera. Fernanda se convirtió en un fantasma en el pueblo. Nadie le daba comida, nadie le ofrecía un techo. Tenía que recoger restos de pan del basurero, beber agua fría del manantial para mantenerse con vida. Cada día que pasaba, sentía que desaparecía poco a poco. Pero dentro de su corazón, una llama de rabia comenzó a arder. Ese invierno fue largo, y también el más solitario de su vida. Sin Rosa, se convirtió en una carga a los ojos de los aldeanos. Ahora ya no tenían motivos para tolerar su presencia. Antes, al menos, Rosa era la razón por la que no la trataban con extrema crueldad. Pero ahora, a nadie le importaba. Durante el día, Fernanda vagaba por las calles del pueblo, esperando que alguien se compadeciera y le diera un pedazo de pan. Pero todas las puertas se cerraban cuando ella se acercaba. «¡Lárgate!
No tenemos lugar para alguien como tú. Eres un mal augurio, Fernanda. Nadie en este pueblo te quiere aquí. Por las noches, se acurrucaba en un rincón del mercado abandonado, abrazando sus piernas para darse calor. El viento helado cortaba su piel a través de su ropa andrajosa. Su estómago vacío le dolía, pero lo único que podía hacer era apretar los dientes y soportarlo. Un día, mientras vagaba por el pueblo, Fernanda vio a un grupo de jóvenes reunidos en la plaza. En el centro del grupo estaba Antonio Almeida. Había crecido. Ahora, con 16 años, era un joven alto y apuesto, con una postura segura. Antonio era el orgullo de la familia Almeida y de todo el pueblo. Vestía un abrigo caro, botas de cuero relucientes, un contraste abrumador con la apariencia sucia y harapienta de Fernanda. Ella intentó darse la vuelta y marcharse, pero Antonio ya la había visto. «Miren quién está aquí», dijo en voz alta, con un tono burlón. «El monstruo de nuestro pueblo». El grupo de jóvenes rió. Uno de ellos, Rafael, torció los labios en una sonrisa cruel. «Dios mío, pensé que esa cosa ya habría muerto de hambre». Fernanda apretó los puños e intentó seguir caminando, pero Antonio no la dejó escapar. Se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. «¿A dónde crees que vas? ¿No deberías agradecernos por dejarte vivir?» Fernanda levantó la mirada, llena de furia. «No necesito la compasión de ustedes». Antonio soltó una risa baja. «¿Compasión? No te engañes. Solo me divierte ver a una rata de alcantarilla tratando de sobrevivir». El grupo de jóvenes estalló en carcajadas. Uno de ellos, Daniel, escupió en el suelo. «Fernanda, tengo una gran idea. ¿Por qué no desapareces de una vez? Así, tal vez nos sintamos más cómodos». Fernanda apretó los dientes e intentó pasar junto a Antonio. Pero en el momento en que dio un paso, una mano ruda la agarró con fuerza, tirando del viejo chal que cubría su cuerpo. Antonio lo sostuvo en alto. «Miren esto, es todo lo que tiene para abrigarse. ¿Lo quieres de vuelta, Fernanda?» Fernanda se levantó rápidamente e intentó tomarlo, pero Antonio fue más rápido. Se rió y arrojó el chal al lodo. «Vamos, cógelo si tanto lo necesitas». Fernanda miró el chal sucio en el suelo y luego a Antonio. El aire se volvió tenso, pero en lugar de bajar la cabeza, Fernanda la alzó con orgullo. «Prefiero morir antes que obedecerlos». Los ojos de Antonio se entrecerraron. No esperaba que Fernanda se resistiera. Por un momento, sus miradas se cruzaron. La suya, arrogante. La de ella, desafiante. No le gustó la insolencia. Antonio la empujó con fuerza. Fernanda cayó al suelo, raspándose las rodillas contra las piedras afiladas. «La próxima vez, aprende cuál es tu lugar, aberración», dijo Antonio con frialdad antes de darse la vuelta y marcharse. Cuando Antonio llegó a la mansión Almeida, ya casi era de noche. Al entrar en la sala de estar, vio a su madre, Rebeca, leyendo un libro. «Madre, ¿quieres saber algo interesante?» Antonio sonrió con burla. «Esa chica, Fernanda, sigue viva. Es como una cucaracha. Simplemente no muere». Rebeca abrió los ojos de par en par y dejó caer el libro. «¿Qué? ¿Todavía existe?» Antonio se encogió de hombros. «Por supuesto, sigue vagando por el pueblo como un perro callejero. La vi hoy». Los ojos de Rebeca se llenaron de ira. «No puede seguir viva. Es la vergüenza de nuestra familia». Apretó con fuerza la taza de té entre sus manos, su voz llena de odio. «Antonio, haz algo. No quiero volver a verla nunca más». Antonio sonrió. «No se preocupe, madre. Me encargaré de eso». Desde ese día, Antonio no se limitó a humillar a Fernanda. Usó el poder de su familia para asegurarse de que nadie en el pueblo siquiera la mirara. El dueño de la posada la echó. Nadie la contrataba para trabajar. Nadie le vendía comida. Las puertas se cerraron, una por una. Fernanda cada vez tenía más hambre. Se debilitaba más y más. Se veía obligada a rebuscar en la basura del mercado,
recogiendo restos de pan y sobras desechadas. Un día, mientras se agachaba para recoger un pedazo de pan del suelo, escuchó una risa sarcástica detrás de ella. Antonio estaba allí, junto con su grupo de amigos. «Miren esto, ahora sí que se ha convertido en una verdadera rata de alcantarilla». El grupo rió con fuerza. Fernanda apretó los puños con rabia, pero sabía que aún no era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Necesitaba volverse más fuerte. Necesitaba sobrevivir. Y entonces, por primera vez en su vida, Fernanda pensó en huir de allí. El cielo estaba nublado, anunciando una tormenta inminente. Fernanda caminaba descalza por el sendero de tierra, con los pies ensangrentados por las piedras afiladas. Ya estaba acostumbrada al hambre, a las miradas de desprecio y a las risas crueles. Pero algo se sentía extraño ese día. Los aldeanos estaban reunidos frente a la panadería de doña Beatriz, murmurando entre ellos. Cuando Fernanda se acercó, el silencio cayó sobre la multitud. Las miradas llenas de odio se clavaron en ella. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. De repente, un hombre alto y corpulento salió de entre la multitud. Era Tomé, el dueño de la única posada del pueblo. «Fernanda», dijo con voz fría, «ya no puedes quedarte aquí». Fernanda se quedó paralizada. «¿Qué ha dicho?» Tomé cruzó los brazos, su mirada cargada de desprecio. «Recibí órdenes de alguien importante. Ya no puedes dormir en el mercado ni vagar por el pueblo. Será mejor que te vayas». Fernanda apretó los puños. «¿Órdenes de quién?» Tomé esbozó una sonrisa ladina. «¿De verdad necesitas preguntar? Todo el mundo sabe que Antonio decide todo aquí». La ira hirvió dentro de Fernanda. «Antonio no es el rey de este pueblo». Tomé rió. «No, pero todos temen a la familia Almeida. ¿Y tú? Tú no eres más que una carga, Fernanda. Si no quieres que te expulsemos a la fuerza, será mejor que desaparezcas». Los aldeanos comenzaron a murmurar. Algunos asentían con la cabeza, otros solo observaban, pero nadie se atrevió a defenderla. Fernanda retrocedió, su corazón martillando en su pecho. «No me iré a ninguna parte. No hice nada malo». De repente, doña Marisa habló, su voz llena de veneno. «Eres la desgracia de este pueblo. Nos has traído mala suerte a todos. Si sigues aquí, seguro ocurrirán más tragedias». Voces de aprobación resonaron a su alrededor. Fernanda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No tenía a dónde ir. Desesperada corrió hasta la casa de doña Camila, quien había sido una gran amiga de Rosa. Golpeó la puerta repetidamente, su voz temblorosa. «Doña Camila, por favor, no tengo a dónde ir. ¿Podría ayudarme?» Después de un momento la puerta se entreabrió. Pero en lugar de una mirada amable, Fernanda se encontró con ojos fríos y distantes. Camila cruzó los brazos, su expresión impasible. «Fernanda, tienes que entender que nadie te quiere aquí». Fernanda comenzó a llorar. «Pero usted era amiga de mi abuela». Camila suspiró. «Sí, pero ella ya murió. No puedo arriesgarme para ayudarte. Lo siento, pero debes irte». La puerta se cerró de golpe frente a Fernanda. Se quedó allí parada, con las lágrimas corriendo por su rostro. Una por una, buscó ayuda entre otras personas del pueblo, pero las respuestas siempre fueron las mismas. Cabezas que se negaban, miradas esquivas, puertas cerrándose en su cara. Fernanda se dio cuenta de que estaba completamente sola. Pasaron 3 días. Fernanda tenía tanta hambre que apenas podía caminar. Se tambaleó hasta el mercado, sus ojos fijos en los pedazos de pan tirados en el suelo. Dudó por un momento antes de agacharse para tomar un trozo de pan viejo y llevárselo a la boca. De repente, una voz resonó. «¡Miren esto! El monstruo está comiendo sobras». Fernanda se congeló. Frente a ella, Antonio y su grupo de amigos estaban parados, riéndose de ella. Daniel estalló en carcajadas. «Vaya, nunca había visto algo tan patético». Antonio se encogió de hombros.
claramente entretenido. Realmente se ha convertido en una rata de alcantarilla. Ahora, además de maldita, también es una mendiga. Fernanda sintió la sangre hervir en sus venas. Apretó el trozo de pan en su mano, pero no lo soltó. No importaba cuántas humillaciones sufriera, necesitaba sobrevivir. Antonio se acercó, inclinándose, hasta quedar a su nivel y susurró. «Quiero que entiendas algo, Fernanda. No tienes lugar aquí, eres basura». Fernanda levantó la mirada, llena de odio. «Algún día te demostraré que estás equivocado». Antonio rió. «¿Ah, sí? Entonces muero de ganas por ver ese día». Se dio la vuelta y se marchó, mientras sus amigos reían a carcajadas. Fernanda apretó los puños, prometiéndose a sí misma que, algún día, todos ellos pagarían por esto. Se arrastró hasta un rincón del mercado abandonado y se acurrucó. Ya no tenía fuerzas ni para llorar. La lluvia comenzó a caer. Las gotas heladas resbalaron por su rostro, haciendo que todo su cuerpo temblara. En la oscuridad, Fernanda recordó a Rosa, la cálida voz de su abuela, las manos gentiles acariciando su cabello, la sonrisa llena de amor. No podía rendirse. No dejaría que la vieran caer. Fernanda levantó la cabeza, mirando hacia el horizonte, y por primera vez en su vida, pensó en algo que nunca antes se había atrevido a imaginar: irse de allí. En los días siguientes, Fernanda notó que su situación estaba empeorando. Además de ser rechazada por los aldeanos, ahora era el blanco del cruel entretenimiento de Antonio y su grupo. Durante el día, cada vez que pasaba, le silbaban, la señalaban, le lanzaban piedras y le gritaban insultos. «Fernanda, los monstruos no deberían existir. ¿No te da vergüenza seguir viva?» Por las noches, Antonio y sus amigos iban al mercado abandonado, donde ella dormía. Con carbón, escribían en las paredes insultos crueles. «La niña maldita. La culpa de la muerte de Rosa es tuya. Vete de este pueblo ahora». Cada mañana, al despertar, Fernanda veía esas palabras, y, cada vez, era como si le cortaran el corazón. Pero ya no le quedaban lágrimas por derramar. Una mañana, al salir del lugar donde dormía, notó que la fachada de la panadería de doña Beatriz estaba cubierta de garabatos hechos con carbón negro. El monstruo tocó esta tienda. «No entres aquí si no quieres ser maldecido». Los aldeanos se reunieron frente a la panadería, murmurando furiosos. Doña Beatriz señaló a Fernanda con el dedo, su voz llena de ira. «Fuiste tú quien hizo esto, ¿verdad?» Fernanda quedó paralizada. Yo no hice nada». Pero nadie le creyó. El señor Tomé resopló. «Por supuesto que fue ella. Esa niña maldita quiere arrastrarnos al infierno con ella». Una mujer mayor habló con indignación. «Tenemos que echarla del pueblo». «Eso es», gritó otro hombre. «No tiene derecho a quedarse aquí». Fernanda retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. «Por favor, yo no he hecho nada malo». Pero la multitud ya estaba cegada por la rabia. Un hombre tomó un pedazo de ladrillo roto y lo arrojó contra ella. La piedra rozó su brazo, dejando un corte profundo. La sangre comenzó a gotear lentamente en el suelo. Fernanda jadeó. Su cuerpo temblaba de dolor y miedo, pero dentro de ella, una llama de furia creció como nunca antes. Ya no iba a quedarse callada. Fernanda alzó la cabeza, sus ojos brillando con determinación. «¿Por qué me odian tanto?» Por un instante la multitud quedó en silencio. Fernanda dio un paso adelante, aunque su cuerpo apenas se sostenía por el dolor. «Nunca le he hecho daño a nadie. Nunca he hecho nada malo. Pero ustedes me tratan como si fuera un monstruo». Algunas personas desviaron la mirada, avergonzadas. Antonio no se rió esta vez. Su expresión se endureció y avanzó unos pasos. «¿Crees que puedes desafiarme?» Fernanda lo miró fijamente, su voz firme. «Un día me iré de este lugar, y me convertiré en alguien a quien jamás volverán a despreciar». Los ojos de Antonio se entrecerraron.
Te estás creyendo demasiado. Fernanda no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó de la multitud. El sonido de una taza de té estrellándose contra el suelo resonó en el salón. Rebeca Almeida estaba furiosa. «Antonio, ¿me estás diciendo que ella aún no ha desaparecido?» Sentado con elegancia, Antonio cruzó los brazos. «Madre, hice todo lo posible para convertirla en nada en este pueblo. Está al límite». Rebeca apretó los dientes. «No quiero que esté al límite. Quiero que desaparezca. De inmediato». Antonio sonrió con suficiencia. «No te preocupes, madre. No durará mucho tiempo». Rebeca suspiró, pero sus ojos aún ardían de odio. «No cometas errores, Antonio. No quiero volver a verla». «Entendido, madre. Pero no tenía idea de que Fernanda tenía otros planes». Esa noche, Fernanda reunió las pocas cosas que tenía. Un viejo chal, un pedazo de pan duro y un pequeño cuchillo que Rosa había dejado atrás. No podía soportarlo más. Si se quedaba allí, moriría. Tenía que irse. Pero, ¿a dónde? Fernanda miró el cielo estrellado y respiró hondo. Rosa solía decirle: «Ve a la ciudad grande, está llena de oportunidades para aquellos que no se rinden». Tal vez ese era su destino. Fernanda apretó los puños. «No dejaré que destruyan mi vida». Antes de que saliera el sol, dejó atrás el pueblo que había sido su peor pesadilla. Siguió adelante, sin mirar atrás. Fernanda caminaba en la oscuridad. Sus pies descalzos se herían con las piedras del camino. No tenía dinero, no tenía comida, más que el pedazo de pan seco en su bolsillo harapiento. El viento frío le cortaba la piel, pero ella no se detuvo. Ya no tenía nada que perder. Todo lo que quedaba en ese pueblo era dolor y sufrimiento. Cada paso que daba cargaba su rabia y su determinación. Nunca más volvería a ese lugar. El bosque en los alrededores era oscuro y silencioso, de una manera aterradora. Árboles altos y densos bloqueaban casi toda la luz del cielo. Solo la débil claridad de la luna se filtraba entre las hojas. El camino angosto frente a ella era sombrío. Fernanda avanzaba con cautela. Su estómago se retorcía de hambre, pero no se atrevía a detenerse. Cada pequeño sonido en la maleza hacía que su corazón se acelerara. «Tengo que seguir. No puedo parar», murmuró para sí misma, obligándose a caminar más rápido. De repente, un crujido de hojas sonó detrás de ella. Fernanda se quedó inmóvil, sintiendo su corazón latir frenéticamente. Se giró, pero no vio nada más que oscuridad. «¿Hay alguien ahí?» Su voz salió temblorosa. Ninguna respuesta. Pero entonces, pasos. Fernanda contuvo la respiración y corrió. No sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que huir. Corrió hasta que sus piernas flaquearon y se desplomó en un pequeño claro en medio del bosque. Su corazón latía con fuerza, su respiración era agitada. Entonces, una voz cortó el silencio de la noche. «¿A dónde vas con tanta prisa, Fernanda?» Fernanda se congeló. Girando lentamente, vio a Antonio y a otros dos muchachos, Daniel y Rafael, parados allí. Los tres reían, con miradas frías y crueles. Fernanda dio un paso atrás. «¿Qué hacen aquí?» Antonio se encogió de hombros. «Escuchamos que piensas dejar el pueblo, así que pensamos, ¿por qué no acompañarte un poco?» Daniel soltó una carcajada. «O mejor aún, mantenerte cerca. Después de todo, eres nuestra mejor diversión». Un escalofrío recorrió la espalda de Fernanda, pero no podía mostrar miedo. Con la mano temblorosa, apretó la pequeña navaja escondida detrás de su espalda. «Váyanse, Antonio». Su voz sonó firme. Antonio arqueó las cejas, fingiendo sorpresa. «¿Oh? ¿Ahora me das órdenes?» Avanzó y agarró con fuerza el mentón de Fernanda. «¿De verdad crees que puedes huir de mí?» Fernanda apretó los dientes y se zafó violentamente. «Ya no soy la niña asustada de antes». Antonio frunció el ceño. «Ah, ¿no?». Levantó la mano y le dio una fuerte bofetada. Fernanda cayó al suelo,
sintiendo el ardor en su piel, pero no lloró. Simplemente miró a Antonio, con los ojos llenos de odio. Antonio se agachó y le arrebató la navaja de la mano, levantándola en el aire. ¿Y qué pensabas hacer con esto? ¿Matarme? Se rió y lanzó la navaja lejos. Pero Fernanda no necesitaba un arma para pelear. Agarró un puñado de tierra húmeda y lo arrojó directo a los ojos de Antonio. ¡Arg!, gritó él tambaleándose hacia atrás. Fernanda aprovechó el momento y se lanzó contra su pecho con el hombro. Antonio perdió el equilibrio y cayó al suelo. Daniel y Rafael se quedaron atónitos. Fernanda no esperó. Se dio la vuelta y corrió con todas sus fuerzas, adentrándose más en el bosque. Su respiración era agitada, su corazón a punto de estallar. Detrás de ella, Antonio rugió de furia. ¡Agárrenla! El sonido de pasos apresurados resonó en la noche. El pánico creció dentro de Fernanda. Si la atrapaban, sería su fin. Pero entonces, de repente, una tenue luz apareció frente a ella. Un camino. Fernanda corrió con todas sus fuerzas, ignorando el dolor en sus pies heridos. Cuando finalmente cruzó la línea de árboles, tropezó y cayó, rodando sobre un camino de grava. Al levantar la cabeza, vio una carreta acercándose. El cochero, un anciano de cabellos blancos llamado Arnaldo, tiró de las riendas justo a tiempo. «Niña, ¿qué haces aquí a esta hora?» Fernanda jadeaba, temblando de miedo. «Por favor, lléveme lejos de aquí». Arnaldo la observó. Vio su rostro herido, su ropa rasgada, sus piernas cubiertas de cortes. Frunció el ceño. «¿Quién te hizo esto?» Fernanda no tuvo tiempo de responder. Detrás de ella, Antonio y sus amigos emergieron del bosque. Arnaldo entendió todo de inmediato. Extendió la mano. «Sube, rápido». Fernanda no dudó. Agarró la mano del anciano cochero y subió a la carreta. «Vienen por mí. Por favor, vámonos». Arnaldo asintió y chasqueó el látigo. Los caballos salieron disparados por el camino. Fernanda miró hacia atrás y vio a Antonio de pie en medio de la carretera, su rostro retorcido de ira. Gritó algo, pero Fernanda no pudo escucharlo. Estaba libre. Nunca más volvería a ese pueblo. La carreta siguió su camino por la oscura carretera, llevando a Fernanda hacia un destino desconocido. Cuando salió el sol, Fernanda abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. La ciudad era inmensa, bulliciosa, pero llena de oportunidades. Fernanda respiró hondo. Ya no era la niña frágil a la que todos despreciaban. Comenzaría de nuevo. Y un día haría que todos los que la humillaron se arrepintieran. Fernanda había renacido. Apenas amaneció, Fernanda bajó de la carreta de Arnaldo. Frente a ella, la enorme ciudad se extendía con sus calles adoquinadas, cafés bulliciosos y edificios más altos que cualquier cosa que hubiera visto en su pueblo. Apretó los puños, su corazón oscilando entre el miedo y la emoción. «¿A dónde planeas ir ahora?», preguntó Arnaldo, con una mirada llena de preocupación. Fernanda negó con la cabeza. «No lo sé, pero encontraré la manera de sobrevivir». Arnaldo suspiró, sacó algunas monedas del bolsillo y las puso en su mano. «Toma esto, niña. Es difícil vivir aquí sin dinero». Fernanda miró el dinero en sus manos, sus ojos ardiendo de emoción. Era la primera vez que alguien la ayudaba sin desprecio. «Gracias. Nunca olvidaré esto». Arnaldo solo sonrió con amabilidad antes de tirar de las riendas y partir, dejando a Fernanda sola en la inmensidad de la ciudad. Caminó por las calles desconocidas, buscando un lugar donde quedarse. Sabía que no podía gastar el dinero de Arnaldo de forma irresponsable. Pasó por panaderías, donde el aroma del pan caliente hizo que su estómago gruñera de hambre. Pero no podía desperdiciar sus monedas en una sola comida. Finalmente, encontró una pensión, donde los más pobres de la ciudad vivían. Alquiló un rincón en un cuarto pequeño y oscuro que pertenecía a doña Estela, una mujer severa, pero no cruel. «Niña, ¿tienes dinero?», preguntó Estela, entrecerrando los ojos.
Fernanda entregó algunas monedas. Solo necesito un lugar para dormir. Estela resopló, pero tomó el dinero. Está bien. Pero aquí no doy nada gratis. Si quieres quedarte, tendrás que trabajar. Fernanda asintió. Haré lo que sea. Al día siguiente, Fernanda encontró una escuela para niños pobres, un lugar donde huérfanos y pequeños sin recursos tenían la oportunidad de aprender a leer y escribir. Fue hasta el director, el profesor Mateus, un hombre de mediana edad, con barba espesa y ojos duros. «Quiero estudiar aquí», declaró con firmeza. Mateus la observó de arriba a abajo. «¿Tienes dinero para pagar las clases?». Fernanda negó con la cabeza. «Pero puedo trabajar. Limpiaré las aulas, barreré los pisos, haré lo que sea. Solo necesito una oportunidad». Mateus guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. «Si estás dispuesta a trabajar, te dejaré estudiar». Fernanda sonrió por primera vez en años. Desde entonces, sus días comenzaban antes del amanecer. Se despertaba temprano, limpiaba las aulas, fregaba los pisos, hacía los trabajos que nadie quería. Cuando los alumnos llegaban, guardaba los materiales de limpieza y se sentaba como cualquier otra estudiante. Leía cada página de los libros con pasión. Aprendía cada operación matemática con determinación. No importaba el cansancio, nunca se rendía. Cada vez que recordaba su pasado, las humillaciones, el hambre, el desprecio, se repetía a sí misma. «No puedo detenerme, debo seguir adelante». 3 años después, Fernanda no solo completó sus estudios, sino que destacó por encima de todos los demás alumnos. Leía más rápido, resolvía problemas matemáticos con facilidad, escribía ensayos afilados e inteligentes. El profesor Mateus no pudo ignorar su talento. Un día la llamó a su oficina y colocó una carta sobre el escritorio. «Esta es una beca para la mejor universidad de medicina. Te recomendé». Los ojos de Fernanda se abrieron de par en par. «¿Qué?». Mateus sonrió. «Tienes talento. Mereces esta oportunidad». Las manos de Fernanda temblaron al sostener la carta. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. Había luchado tanto, y ahora el destino le daba una verdadera oportunidad. Doña Estela la miró por un largo rato antes de asentir. «Entonces, demuéstrales que lo mereces, niña». Fernanda se despidió y siguió su camino. Ya no era la Fernanda débil del pasado. Estaba avanzando hacia un futuro que jamás imaginó posible. Al llegar a la universidad, se detuvo frente a un escaparate con un espejo. Se miró a sí misma. Ya no era la niña asustada en el bosque. Ya no era la niña que vagaba por el pueblo cargando miradas de desprecio. Ahora era una estudiante de medicina prometedora, y esto era solo el comienzo. Fernanda tenía un futuro brillante por delante, pero por más que hubiera avanzado, sabía que aún había algo que no podía olvidar: los que la hicieron sufrir. Muy pronto, ellos pagarían por lo que hicieron. Y sería ella quien decidiría cómo sucedería. Años habían pasado desde que Fernanda dejó atrás el pueblo maldito. De ser una niña pobre y rechazada, Fernanda ascendió hasta convertirse en la cirujana plástica y especialista en reconstrucción de piel más reconocida del México. Nadie más podía despreciarla. Ya no era la niña maldita. Ahora era una mujer poderosa y respetada, brillando entre la élite de la sociedad. Pero por más lejos que hubiera llegado, había algo que jamás olvidaría: aquellos que alguna vez la pisotearon. Y el destino ya había preparado el momento para que volvieran a encontrarse. Esa noche, Fernanda asistió al evento Manos de Oro, que homenajeaba a médicos que hicieron contribuciones extraordinarias a la medicina. El presentador del programa anunció con entusiasmo: «Señoras y señores, reciban con un fuerte aplauso a la doctora Fernanda Almeida, una de las mayores especialistas en cirugía del México». El público aplaudió con calidez. Fernanda subió al escenario con un vestido elegante,
su largo cabello recogido en un impecable moño. Sonrió con confianza, pero en su interior sabía. Había personas viendo esa transmisión que simplemente no podían creer lo que estaban viendo. En una pequeña cafetería del pueblo donde creció, un televisor transmitía el evento en vivo. Los aldeanos estaban reunidos mirando, sin imaginar que la mujer que aparecía en la pantalla era Fernanda. Una anciana balbuceó. «¿Yo estoy viendo bien?» Doña Marisa abrió los ojos de par en par. «No puede ser. Esa es la niña maldita». El silencio se apoderó del lugar. Nadie podía creerlo. Pero, ¿y Rodrigo, Rebeca y Antonio Almeida? Desde que Fernanda se fue, la familia Almeida ya no era la más poderosa de la región. Rodrigo, Rebeca, su madre, antes la mujer más respetada del pueblo, ahora vivía en un mundo de ilusiones, aferrándose al pasado. Antonio, el hermano que tanto la humilló, ahora estaba arruinado. La enfermedad y el castigo del destino. Antonio padecía una rara enfermedad dermatológica que deformó su otrora perfecto rostro cubriéndolo de cicatrices. Buscó ayuda de innumerables médicos, pero nadie pudo curarlo. Y esa noche, al ver a Fernanda en la televisión, Antonio comprendió que el destino había comenzado su venganza. A la mañana siguiente, Antonio se dirigió al hospital donde trabajaba Fernanda. Vestía ropa gastada y sencilla, el rostro marcado por la desesperación. Caminó hasta la recepción y habló con voz temblorosa. «Yo necesito ver a la doctora Fernanda Almeida». La enfermera lo miró con extrañeza. «¿Tiene una cita agendada?» «No, pero dígale que soy su hermano». La enfermera abrió los ojos, sorprendida, y rápidamente fue a avisarle a Fernanda. Minutos después, ella apareció, con un impecable abrigo blanco, imponente, serena. Antonio casi no la reconoció. Fernanda lo miró de pies a cabeza, su expresión tranquila, pero helada. «¿Qué quieres?» Su voz era controlada. Antonio sintió un abismo entre los dos. Tragó saliva y su tono se suavizó. «Fernanda, ¿puedes ayudarme?» Ella arqueó una ceja. «¿Y por qué debería?» Antonio dudó. «Eres la mejor cirujana en reconstrucción de piel de Brasil. Puedes curarme». Fernanda guardó silencio por un largo momento. Luego dio un paso adelante y lo miró directamente a los ojos. «¿Recuerdas lo que me hiciste, Antonio?» Él bajó la cabeza. Fernanda continuó, su voz fría como una hoja afilada. «Me humillaste, me golpeaste, me expulsaste del pueblo como si fuera un animal. Dijiste que no merecía vivir». Antonio apretó los puños, su cuerpo temblando de vergüenza. «Tienes razón, me equivoqué», respiró hondo. «Pero, por favor, no me trates como yo te traté a ti». Fernanda lo observó en silencio por un instante. Antonio pensó que ella lo rechazaría. Pero entonces, Fernanda asintió. Su voz salió firme y cortante. «Hay heridas que nunca cicatrizan, Antonio». Ella dio un paso más hacia adelante, mirándolo de frente. «Pero yo no seré como usted fue en el pasado». Antonio levantó la mirada sorprendido. En los ojos de Fernanda había algo inesperado. No era odio, era justicia, y en ese momento comprendió que el verdadero poder de ella nunca estuvo en la venganza, sino en el hecho de que, aun teniendo el poder de destruirlo, eligió no ser como él. Los ojos de Antonio se abrieron de par en par, atónito. Fernanda continuó, implacable. «Voy a tratarlo». Antonio contuvo la respiración. No porque lo perdone. Ella dio otro paso al frente, manteniendo la mirada fría y calculadora. «Sino porque no quiero ser cruel como usted y su madre lo fueron conmigo». Silencio. Antonio se quedó sin palabras. A pesar de todo lo que le había hecho, ella aún estaba dispuesta a ayudarlo. Las lágrimas corrieron por su rostro. «Gracias. Gracias, Fernanda». Pero ella simplemente se dio la vuelta y se alejó. Para ella, Antonio no era más que un paciente. Nada más. La cirugía fue un éxito. Antonio se recuperó,
pero nunca más se atrevió a mirar a Fernanda directamente. Rodrigo y Rebeca, quienes un día la consideraron una vergüenza, ya no tenían derecho a llamarla hija. Fernanda salió del hospital y respiró hondo. El cielo estaba azul, despejado. Había ganado, no por venganza, sino porque se había convertido en algo infinitamente más grande de lo que ellos jamás imaginaron. El pasado ya no la aprisionaba. Fernanda era, finalmente, libre. La noticia sobre Fernanda pronto se esparció por todo el país, no solo en televisión, sino también en su antigua aldea. Aquellos que un día la maldijeron y la expulsaron como a un animal, ahora estaban paralizados ante la verdad. Doña Marisa, quien alguna vez gritó para que la echaran, temblaba al mirar la pantalla del televisor. Nosotros fuimos demasiado crueles con ella. El señor Álvaro, quien una vez le arrojó piedras, bajó la cabeza. Si lo hubiera sabido antes, nunca lo habría hecho. Pero lo sabían, era demasiado tarde. Fernanda no necesitaba su compasión. Jamás volvería a ese lugar. Rodrigo Almeida, quien alguna vez se enorgulleció de su estatus, ahora no era más que un hombre arruinado. Había perdido casi toda su fortuna. Fue abandonado por sus socios debido a sus pésimas decisiones. Pero lo que más lo atormentaba era la existencia de Fernanda. La hija que despreció, que arrojó como basura, ahora era una estrella. Mientras él estaba a punto de ser olvidado, Rebeca, la madre de Antonio, tampoco estaba en mejor situación. Se sentaba sola en su mansión vacía. Ya no había fiestas lujosas. Ya no había aduladores. Cuando vio a Fernanda en la televisión, sus ojos se llenaron de terror. No puede ser. Ella no debería haber sobrevivido. Pero, por más que lo negara, la verdad era inmutable. Fernanda no solo había sobrevivido, brillaba más que nunca. Tras recibir el alta del hospital, Antonio regresó a la mansión familiar. Pero ya no era el joven arrogante de antes. Cada vez que se miraba en el espejo, aunque su rostro había sido restaurado, sentía la marca de la vergüenza grabada en su alma. Un día, pensó que Fernanda era insignificante. Ahora, el que había quedado atrás era él. Antonio entró en la sala de estar y encontró a su madre, temblando frente al televisor. Ella se giró hacia él, los ojos enrojecidos por la desesperación. Antonio, tienes que hacer algo. Lo sujetó del brazo con fuerza. Tienes que restaurar el honor de nuestra familia. Pero Antonio solo esbozó una sonrisa amarga. ¿Honor? Dejó escapar un suspiro cansado. Nunca tuvimos honor, madre. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió, dejando a Rebeca sola en su casa vacía. Porque lo sabía. La familia Almeida había desaparecido hacía mucho tiempo. Un mes después, Fernanda fue invitada a la premiación más prestigiosa de Brasil. Un evento que homenajeaba a los mejores médicos del país. El salón era majestuoso. Cientos de personas estaban sentadas en la audiencia. Pero cuando Fernanda subió al escenario, todas las miradas se posaron en ella. El presentador sonrió. Doctora Fernanda Almeida, ¿hay algo que le gustaría compartir con nosotros? Ella miró al público. Respiró hondo. Y entonces dijo, alguna vez fui una niña rechazada. El auditorio quedó en absoluto silencio. Pero Fernanda continuó, con voz firme y llena de convicción. Fui considerada una maldición. Fui expulsada. Fui golpeada. Pero aquí estoy. Y nadie nunca más se atrevería a borrarla de la historia. Fernanda respiró hondo. El silencio en el auditorio era absoluto. Entonces, con voz firme y llena de convicción dijo, me abandonaron para morir de hambre. Pausó dejando que sus palabras resonaran por todo el salón. Pero sobreviví. El público contuvo la respiración. Me levanté. Fernanda alzó la mirada. Y hoy estoy aquí, no para vengarme, sonrió, sino para decir, hizo una breve pausa. Y entonces declaró, la verdadera belleza no está en el rostro, sino en el corazón.
El auditorio estalló en aplausos. El público se puso de pie, ovacionándola como a una verdadera heroína. Pero, en algún lugar lejano, aquellos que un día la humillaron solo pudieron bajar la cabeza con vergüenza. Rodrigo Almeida pasó sus últimos días en la soledad. Ya nadie lo respetaba. Las personas a su alrededor ya no lo veían como un hombre noble, sino como un fracasado, alguien digno de burla. Rebeca, quien alguna vez fue una mujer poderosa, ahora era olvidada por todos. Los mismos aduladores que antes la rodeaban, ahora la evitaban. Solo le quedaba el silencio. Y Antonio, su cuerpo, había sanado, pero su alma cargaba cicatrices que nunca desaparecerían. Cada vez que se miraba en el espejo, ya no veía al joven admirado de antes, solo veía a un hombre derrotado, una sombra del pasado. ¿Y Fernanda? Ella nunca miró atrás, cerró las puertas de su pasado y siguió el camino que construyó con sus propias manos. Los que la lastimaron pagaron por sus errores. Pero a Fernanda ya no le importaban. Ella había ganado, no por venganza, sino porque se convirtió en la versión más grandiosa de sí misma. Fernanda, la niña que un día fue maldecida, despreciada, expulsada como un animal, ahora era la más brillante de todas. No necesitaba vengarse. El destino ya lo había hecho por ella. Y finalmente, Fernanda encontró su verdadera libertad. La vida no está definida por las circunstancias ni por el juicio de los demás, sino por la determinación y el esfuerzo de cada uno. Fernanda demostró que, incluso ante el rechazo, el desprecio y el sufrimiento, es posible levantarse de nuevo, si nunca nos rendimos. Perdonar no es un signo de debilidad, sino la prueba de que hemos superado a quienes nos hicieron daño. Y, sobre todo, el verdadero valor de una persona no está en su apariencia ni en su pasado, sino en su resiliencia, su compasión y su capacidad de transformar su propia historia. Si esta historia tocó su corazón, compártala con amigos y familiares. Llevemos juntos este mensaje de amor y esperanza. Suscríbase al canal y active las notificaciones. Estamos construyendo una comunidad increíble que ama historias tan emocionantes como esta. Hasta la próxima.